¿Se va entendiendo hasta acá los que están entrando? Es decir, mediante dos ensayos, el de vacío y rotor bloqueado, estamos determinando, digamos, parámetros para el circuito equivalente. Pero a su vez me está permitiendo, a través de esa corriente de vacío y la corriente de bloqueo que nosotros obtenemos, hacer una construcción de un diagrama, que se llama diagrama del círculo, diagrama de Heiland, el cual me va a permitir obtener para un estado de funcionamiento del motor los distintos parámetros, tanto qué corriente toma en vacío, qué corriente toma el motor, qué corriente toma de la línea, y ya estamos entrando en los valores de potencia, valores de par tenemos, es decir, está dando mucha información para un estado genérico de funcionamiento de la máquina, que puede variar entre bloqueado y vacío, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una cupla resistente, podemos determinar, entonces, es una máquina a la cual le varían todos los parámetros, por eso nos daba esa familia de curvas que hoy no entendíamos, donde tenemos el revelamiento, eficiencia, tensión, corriente. Entonces podemos justificar que para distintos estados la máquina me va a ir variando todos sus parámetros. ¿Pudieron entrar? Bien. Y acá, una vez para un punto genérico, punto nominal. Sí, ya están todos, ¿eh? Bueno, de funcionamiento. Acá lo que está determinando puntos característicos o típicos de nuestra curva, que esto es la radiografía o huella digital de este motor. Otro motor tiene algo similar, pero en función de sus parámetros que hayamos determinado en los ensayos correspondientes de vacío y bloqueo. Entonces, está llamando punto, vamos a arrancar en el momento de arranque, punto del rotor bloqueado, S igual 1, que es el punto J. La línea de potencia de entrada, ¿cierto? Porque cualquier punto del origen a ese círculo, si lo multiplico por el coseno phi correspondiente, me da la potencia que está entrando el motor. Entonces, estoy variando de S igual 1 hasta vacío con toda la gama de potencia de entrada que consume el motor, ¿cierto? Después dice, potencia mecánica desarrollada, es desde el punto de I sub 0 a S igual 1, la llama línea de potencia mecánica desarrollada. ¿Por qué? Cualquier vertical entre un punto del círculo a esa línea me da la potencia que entrega en el eje. Fíjense que en el momento de arranque es igual 1, la potencia de entrega es 0. Y en el punto que está el punto I0, punto de vacío ideal, ¿no es cierto? La potencia que está entregando es directamente para las corrientes de pérdida, I sub P. Entonces, esa distancia que tenemos entre la línea de potencia desarrollada es lo que representa que entrega en el eje nuestro motor. Línea de potencia del campo rotante. Si a la potencia que desarrolla la máquina le agregamos la potencia del bobinado rotórico, es la potencia que entrega OPAR, es decir, potencia OPAR, ¿no es cierto?, que entrega el estator hacia el rotor. Es decir, la que entrega en el eje más las pérdidas propias del estator. Y así sucesivamente. Esos son puntos característicos que me van a dar para determinar lo que nosotros queramos obtener de ese circuito, de ese diagrama, perdón. Y lógicamente, en base a construcciones geométricas, fíjense que acá lo que hizo una tangente al círculo significa, ¿no es cierto?, partido del origen, esa línea puntea tangente desde el origen, me va a dar, lógicamente, el valor de la corriente de entrada mínimo que tiene. Si nosotros vemos el ángulo phi mínimo, ¿no es cierto?, que va a dar para obtener. Entonces ya tenemos un punto característico, unas magnitudes máximas o mínimas de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Eso es lo más característico de esta parte. Y después está dando como factor de estabilidad,
¿Se acuerdan que hablaba de estabilidad de la máquina? Es decir, el par máximo que obtenemos respecto al par nominal, ¿cierto? El factor de potencia de arranque, es decir, la corriente de bloqueo respecto a la corriente nominal, cuánto es la corriente, sí, cuántas veces es la corriente nominal, lo que figura en placa, la corriente vacío. Eso se llama factor de corriente de arranque. Y el factor de par de arranque es el par en el momento de bloqueo respecto al par nominal. Eso son definiciones que está dando para que tengamos una relación. ¿Cuánto va a ser lo más típico? Va a decir, bueno, ¿cuánto va a variar nuestra corriente en el momento de arranque cuando respecto a la nominal? 5 veces, 8 veces, que es los valores de corriente que tenemos que limitar en el momento de arranque. Lo mismo ocurre con el factor de par de arranque. ¿Sí? ¿Cuánto es más veces el par en el momento de arranque respecto al par nominal de la máquina, lo que figura en la placa? Si nosotros tenemos, acá está, perfecto. Si nuestra línea de par de desarrollado, dijimos que es desde el punto I sub 0 a S igual 1, esa es la línea, y hacemos una paralela al círculo, lógicamente la distancia que hay entre esa línea y la tangente, paralela a ese valor de cupla mecánica desarrollada, vamos a tener el par máximo nosotros. Entonces, profe, sí. Discúlpame, hay gente afuera. Bueno. Ya está, ya entró, ¿eh? ¿Entró? Sí, ya entró. Bueno, volvemos a la anterior por si no vio lo del coseno phi, Julio. Una vez que nosotros tenemos construido nuestro diagrama del círculo, vemos que tenemos las distintas posiciones de corriente que puede ir tomando la máquina, va a tener un ángulo phi, ¿cierto? Bueno, si hacemos una tangente del origen, tangente al círculo, vamos a tener el phi, es decir, va a ser la posición en el cual de funcionamiento, en el cual la corriente que toma la máquina respecto a la tensión va a ser lo más activa posible. El phi mínimo que tiene este motor, ¿no es cierto?, está dado por la tangente en el origen. Si vamos a la siguiente, en nuestra línea de par desarrollado, es la siguiente filmina, Julio. Hola, ¿se perdieron? No, profe, te escuchamos. Va, yo te escucho. Bueno, Julio está atendiendo otra cosa. Bueno, el tema que nosotros tenemos, la I sub 0 más I sub 2, 1 de bloqueo, ¿cierto? Va a ser la corriente máxima en el momento, a esa lo llama línea de par desarrollado. Si nosotros hacemos una paralela a esa línea de par desarrollado y le hacemos tangente al círculo, me va a dar la máxima distancia que tenemos en la vertical que me representa la potencia en el eje entregada, generada, ¿cierto? Entonces, ese punto de funcionamiento, Julio, bueno, ese punto de funcionamiento, exacto, es ese en el cual es máxima la potencia desarrollada en el eje. Entonces, si nuestro motor tiene un valor nominal en el punto E, hay un punto en el cual el resbalamiento, en ese punto de velocidad, va a ser donde desarrolla la máxima potencia entregada en el eje. Entonces, son puntos característicos en función a la construcción que tenemos. Hacemos la siguiente filmina. Si nosotros ahora hacemos una paralela a la que nos une el punto de I sub 0 con S más menos infinito, paralela a la línea de potencia del campo del entrehierro, ¿no es cierto? Y decíamos que era la distancia entre esa línea verde punteada y el círculo, el desarrollo del par desarrollado del campo rotante hacia el rotor,
que el rotor es la que entrega en el eje más la propia del rotor, tenemos el par máximo desarrollado. Quiere decir que este punto, si vamos a la curva característica esa de la loma de par velocidad característica, ese punto es el que corresponde al funcionamiento del par máximo. ¿Se acuerdan? Teníamos un par cerca del resbalamiento, un par de arranque. Bueno, fíjense, yo voy tomando los distintos valores para distintos resbalamientos respecto al diagrama del círculo. Si yo hago ese trabajito, entonces obtengo la curva característica de par velocidad. Y en ese punto tenemos el par máximo. Seguimos con la otra filmina, Julio. El par máximo de bloqueo, si bien no entrega potencia en el eje, pero tengo potencia, si yo le puedo sacar el bloqueo, la máquina arrancaría. Entonces, el par máximo, el par de bloqueo correspondiente a ese vector que tenemos acá en verde, ¿cierto? Es una paralela, porque es la máxima potencia absorbida, ¿cierto? Entonces, ese punto que tenemos nosotros, una paralela, el resbalamiento en el cual la potencia es máxima, la que absorbe la máxima, si ya mayor punto que eso no me va a dar potencia activa mayor, si es la evidencia que es una vertical, y la vertical dijimos que es la representación de la corriente por el coseno phi. Esa vertical es la potencia máxima absorbida de la máquina, ese punto de ahí. Son magnitudes para tener en cuenta, digamos, si yo el motor lo quiero hacer desarrollar dentro de esos puntos máximos que tenemos. Bueno, acá repite lo mismo. Puntos de magnitudes máximas. El phi mínimo es la tangente al origen. La paralela a la línea de potencia es la máxima potencia desarrollada. La del par, la paralela a la de curva de par desarrollado, paralela a la línea de potencia del campo del entrehierro desarrollado, me da la potencia absorbida máxima. Entonces tenemos ángulo phi mínimo, potencia máxima, par máximo y potencia absorbida máxima. Y el par de bloqueo. Viendo esas tangentes o puntos, la máquina en esos puntos va a desarrollar esas características máximas de funcionamiento. Otra filmina. Bueno, y acá fíjense lo que está haciendo una asociación de esos puntos, digamos, que nosotros habíamos visto como zona estable, zona inestable, par de arranque, par nominal, en función de lo que me puede determinar este diagrama del círculo, ¿cierto? Pues fíjese que el punto límite es donde se desarrolla el par máximo. Entonces, hacia la derecha en el diagrama del círculo, ¿cierto? Entre el arranque y el par máximo tenemos la curva inestable. Y entre el par máximo, en el cual el resbalamiento es el par máximo hacia vacío, es la zona, prácticamente la zona estable. Entonces hay una correspondencia para que se interprete un poco más la zona de estabilidad e inestabilidad. ¿Sí? El funcionamiento real de esta máquina es de par máximo hasta vacío, que es la zona estable. Y dentro de esos puntos figura ese punto que está desarrollado con corrientes y todo, donde tenemos el punto de funcionamiento de la corriente nominal. Par nominal. Bueno, lo mismo, es más. Para poder determinar las características del régimen permanente se debe conocer cada punto de la línea de potencia de entrada, el valor del deslizamiento. ¿Sí? Para hacer par en función del deslizamiento, tenemos que conocer, lógicamente, el par ya tenemos que es la vertical que tenemos desde el círculo a la línea de par, ¿cierto? Par de arranque, entonces para cada valor tenemos que conocer el valor del deslizamiento. Y acá hace como, a través del gráfico, podemos obtener también el deslizamiento, gráficamente, ¿no? Entonces, una correspondencia entre este diagrama del círculo para par y el diagrama de, si la de corriente ya lo tenemos, el de par ya lo tenemos, nos está faltando los resbalamientos para poder representar esas dos curvas, la azul y la roja.
Vamos, Julio, a la otra filmina. Bueno, recordando que la potencia en el campo es la potencia P sub A es igual al cuadrado R21 sobre S, ¿no es cierto? Es directamente la variación de pérdidas en el cobre rotórico respecto al resbalamiento, es igual a EC, el valor EC. Bien, luego cada punto del círculo, el deslizamiento lo saca en función de esa ecuación, el resbalamiento es pérdida en el cobre sobre la potencia absorbida, es CD sobre EC. EC, el valor del par, dividido EC. Si hacemos la representación, vemos que tenemos cada punto, podemos obtener para cada valor de resbalamiento midiendo CD sobre S. Entonces hacemos par en función de esa pequeña obtención de valores mediante el gráfico. Vamos a la siguiente filmina. Acá lo que agrega también es que podemos, obtenido el par y la corriente en función del resbalamiento, también podemos determinar el rendimiento. El rendimiento que es igual en cualquier máquina, potencia útil sobre potencia absorbida. Como el gráfico me da ED, que es la potencia desarrollada en el eje, dividido la potencia absorbida, que es EA, es U por I, U1 por I1 por coseno de Φ1, ¿no es cierto? Tengo el rendimiento para cada punto. Y ese rendimiento, si nosotros lo dividimos por el resbalamiento, tenemos una curva que es rendimiento en función del resbalamiento. Y de ahí podemos obtener la eficiencia también del motor, ¿sí? Toda esa información la podemos ir sacando en función de los datos que me da este gráfico. Vamos a la otra filmina, Julio. Bueno, la cupla útil, ¿no es cierto? Es decir, la cupla útil, ¿cuál es? El par desarrollado, ¿no es cierto? Que es EC dividido la velocidad, cupla por velocidad. Es CE es el par dividido la velocidad de sincronismo, obtenemos para cada punto de funcionamiento de nuestra máquina, lo dividimos por la velocidad, es decir, vemos desde el círculo hasta la línea de potencia del campo rotante, del entrehierro, podemos sacar CE para el punto de trabajo. En el caso del nominal, es EC o CE dividido, lógicamente, multiplicado por la escala de cuplas, dividido la velocidad sincrónica de la máquina. Bueno, y acá tienen para entretenerse. Resumen de todas las variables representadas. Sí, para un punto genérico nominal, ¿no es cierto? La corriente estatórica, la corriente rotórica, la corriente vacío, corriente del rotor bloqueado, el ángulo de fase, la potencia activa absorbida, potencia reactiva absorbida, es decir, les está dando todos los valores. Pero fíjense que toda la información que dio a través de dos ensayos simples que hicimos de vacío y corto y nuestro circuito equivalente, ¿no es cierto?, la construcción de este círculo. Ese círculo definiendo las escalas de tensión y corriente, ¿no es cierto?, por lo tanto la de potencia, me está dando toda esta información. Cupla útil, rendimiento, para un punto de trabajo. Fíjese, acá representa el punto E, pero si mi punto de funcionamiento en vez del E fuera cualquiera entre el E y el punto de bloqueo, tanto en la zona estable como inestable, yo puedo obtener, ¿no es cierto?, toda esa información de este diagrama. Vuelvo a repetir, esto es un método gráfico que se aplicaba anteriormente. Hoy, poniendo esos datos, digamos, de qué es cada una de las variables, introduciéndolo a un sistema Simulink o cualquier otro sistema de trabajo, de computación, no necesitamos hacer este método gráfico, que siempre, digo, es aproximado con sus errores correspondientes, ¿no? Vamos a otra filmina, Julio. Acá debe dar alguna aclaración. El inconveniente del uso del diagrama circular consiste en que el punto de operación nominal E, en la figura, queda ubicado muy a la izquierda.
Entonces, a pequeños valores de resbalamiento debe realizarse un dibujo grande para no cometer errores lógicos de medición, ¿no? Para reducir los errores. Entramos en otra filmina. Trazado del diagrama circular a partir de datos del ensayo, ¿cierto? Característica del motor, ensayo en vacío, ensayo en corto, y bueno, acá les está dando unos valores de un ensayo ya hecho, creo que es lo que ustedes pueden hacer, la construcción del diagrama del círculo. Y de ahí, bueno, obtendrán, haciendo un seguimiento, fíjese que definió la escala de corriente, 1 ampere por centímetro, la escala de potencia, definiendo la tensión, lo da en watt, la potencia total es 3 veces por 380, ¿no es cierto? Y la escala de par en newton metro por centímetro. Y ahí hace las correspondientes construcción del gráfico. El que quiera seguirlo lo hace, ¿no es cierto? Y se va a dar cuenta, realmente va a interpretar. La placa de identificación de motor, en el cual consta, digamos, la tensión de acuerdo al conexionado que tiene, las corrientes que va a tomar de acuerdo al conexionado, la potencia que va a desarrollar, si es sistema trifásico, qué frecuencia tiene aplicada, el número de pares de polos se puede determinar en función de la velocidad nominal que tiene ahí la máquina, se puede determinar el resbalamiento, los kilowatts correspondientes en potencia entregada en el eje, y bueno, para que se vayan asociando un poquito a la información de las placas, acá tienen 3 placas de distintos motores. Y ahí está lo que figura, el tipo de aislación, la clase, ya eso es algo novedoso para ustedes. Saben que además del cobre y el hierro, ¿no es cierto?, existen los materiales aislantes, el cual está rodeado del cobre para que no haga contacto entre sus propias espiras y el hierro. Entonces, el tipo de clase de aislación que va a estar asociado a la temperatura máxima que puede trabajar esa máquina. Eso lo ven el año que viene porque no alcanzan a... Sí, lo hemos agrupado en máquinas 2. El término de régimen apropiado para la máquina, ¿viste? Permanente o intermitente, va a depender también. Son valores que están acá indicadas en la placa, pero bueno, la van a aprender con el tiempo. La frecuencia, la cantidad de fase, la potencia nominal, esa potencia no es la que consume, no es potencia eléctrica, es potencia mecánica, entonces es la que entrega en el eje, muy importante. Velocidad nominal, en función de esa velocidad nominal, si ustedes se fijan entre la frecuencia, los pares de polos que tienen y el número, pueden determinar más o menos cuál es la velocidad sincrónica del motor. El grado de protección respecto al medio ambiente, el coseno phi para ese valor nominal, el rendimiento para ese valor nominal, 85%, ¿no es cierto?, el rendimiento factor de potencia, letra o código que identifique la máquina, y bueno, el modelo de máquina, 30J88, son para tomar datos sobre todo en planillas de mantenimiento de la máquina o identificación para consulta al fabricante, ¿no? Bueno, toda la información que pueden entregar en la placa de identificación de la máquina. Tipo de servicio, aislación, bueno, más o menos algo de lo que normalmente acá está aclarado, lo que he tratado de hablar. Por ejemplo, el material aislante, ven que figura A, 105 grados, si tuviera aislante tipo E sería 120 grados y así sucesivamente de acuerdo al tipo de aislante que tiene, es el sobrecalentamiento respecto a la tensión ambiente, a la temperatura ambiente que tendría la máquina. Sería el talón de Aquiles de nuestra máquina. Si superando esos valores de temperatura se produce la perforación de la aislación y la falla próxima, la falla próxima que le puede ocurrir a la máquina. Bueno, ahí está acompañado de donde han sacado un poco la bibliografía correspondiente, no se queden con el apunte solo. Es un apunte muy, muy didáctico, muy prolijo, se lo debemos al profesor Justo Robert, profesor de
máquinas para mecánicos, donde lo obtuvo de un curso que hizo en Brasil y bueno, nos facilitó para poder hacerlo a ustedes. ¿Alguna consulta de esto? Entonces, máquina asincrónica trifásica, ¿no es cierto? Principio de funcionamiento, características de lo que tiene, el ensayo que podemos hacerle. En base al ensayo sabemos que existe un circuito equivalente, un paramétrico eléctrico, que comportamiento eléctrico igual, ¿cierto? Que los datos se sacan en función del ensayo, y un método gráfico en el cual podemos obtener distinta información para los distintos puntos de trabajo de nuestra máquina. Sí, eso es lo que globalmente es una máquina muy sencilla, la construcción, muy difundida, ¿cierto? Con el pequeño inconveniente de que su velocidad va a depender de la carga que tenemos. No manejamos nosotros la velocidad, sino que la carga que nosotros le acoplamos es lo que nos va a manejar. Dentro de los rangos que me definen la velocidad, que es los pares de polos y la frecuencia. ¿Alguna consulta de lo que vimos hasta acá? Yo, profe, no entendí bien cómo calcular R1 con el ensayo en vacío. No te escuché, se acopló. Que no entendí bien cómo calcular R1 con el ensayo en vacío. Y medís con un ómetro. ¿Cómo medís una resistencia? El estator de la máquina tiene 3 bobinas, en el caso del motor trifásico, ¿no es cierto? Las 3 bobinas las desconectás de la conexión que tiene y vas a tener 3 bobinas, principio y fin de bobina. ¿Qué tenés que tomar? R1. ¿Cómo se toma R1? Un ómetro o un sistema de tensión corriente, si eso va de medidas. Tomás el valor de la resistencia, ya tenés, es lo más fácil que tiene la máquina, poder medir la resistencia del bobinado estatórico. Medís las 3 bobinas, ¿no es cierto? Y haces un promedio, porque se supone que es un sistema simétrico equilibrado. Las 3 bobinas son iguales. Lógicamente, la hace un ser humano y tendrá una espira más, una espira menos, cambia. O sea, haces un promedio. O estás usando un método de medición. El método de medición dice que vos vas a tomar un valor de resistencia a una temperatura ambiente. Pero la resistencia en el momento de trabajo va a ser la temperatura normal de trabajo, que se hace referencia, de los 20 lo tenés que transferir, esa variación de tensión, de resistencia, a la temperatura que va a trabajar. Entonces, hay un coeficiente de variación de resistencia en función de la temperatura, de 20 grados, 25 grados a 75 grados si es la de trabajo. ¿Hasta ahí está bien? Si vos usaste un método de medición en los cuales vas a medir con continua y la máquina va a funcionar alterna, por los efectos que hay de continua alterna, el efecto esquino, o lo que sea, ¿no es cierto? Vas a tener que tu valor de resistencia va a cambiar respecto a la medición que tomaste. Y tenés que afectarlo por un coeficiente de afectación por usar de continua alterna. ¿Se entendió? Bien, pero entonces, ¿y por qué no haces eso también para calcular la resistencia del rotor? ¿Y cómo lo medís? Si está en cortocircuito. Ah, claro. No, entonces no dije nada. Bien. Lo podés hacer, digamos, si tenés el rotor bobinado. Pero si vos ya tenés, digamos, que tu potencia total que estás tomando es la del estator más la del rotor, y la del rotor la tenés de dato, de la suma de la medición que te salió del ensayo, que es la potencia dada en el batímetro, ¿cierto? Descontás la del estator y lo que te queda como resultado es la del rotor. ¿Se entiende? Bien, se entiende, profe. No está mal la pregunta, ¿eh? No, perfecto. Está perfecta la pregunta. Esas son las preguntas que hay que preguntar. Vamos a lo que es. Nosotros estamos para transferirle algo que nosotros suponemos que lo sabemos y cuando lo damos creemos que ustedes también lo saben, pero el que se queda con una duda pierde. Es decir, se tiene que sacar la duda. Ya está. Si bien eso corresponde a medidas, ¿no es cierto? Es bueno refrescar lo que aprendieron lo puedan aplicar. Eduardo, Sí. yo creo que salvo dudas de la máquina sincrónica, yo mientras vos estabas hablando ahora, estuve chequeando el cronograma. Sí, ¿cómo andamos? Y mirá, perdimos una clase por un feriado.
Sí, Y perdimos una clase que yo considero que no la perdimos, al contrario, estoy contento porque con las preguntas que tuvimos en la clase anterior más las que tuvimos hoy, nos retrasamos un poco del cronograma atrasado, ¿está bien? Pero, o sea que venimos 2 clases atrasadas. Pero ¿qué pasa? Yo me había tomado un margen grande para tomar recuperatorios y coloquios, sí. con lo cual no vamos a tener problema para terminar las clases, ¿bien? Entonces, si a vos te parece, yo considero que meter ahora la máquina sincrónica después de todo lo que vimos, le vamos a hacer un matete. Sí. Entonces yo considero que le cortaría ahora 4:30 o a la hora que sea necesaria después de todas las preguntas que tengan. Les dejaría para que aprovechen a los ayudantes a las 8 de la noche, aprovechen la clase de los ayudantes para preguntar las dudas que tengan de los ejercicios prácticos de los laboratorios. Vean los laboratorios, este laboratorio que es para armar, digamos, Reafirma muy bien este conocimiento teórico en los laboratorios. Exacto. Le peguen toda una releída o traten de comprender bien el funcionamiento de la máquina asincrónica que acabamos de ver, o el motor de inducción. Y la clase que viene, Eduardo, la hacemos completa de la máquina sincrónica, bien, como generador. Nos tomaremos 2 clases para generador, una clase, yo ahora te voy a mostrar el coloquio. Sí, pero ya lo tengo en mente, Julio. Es decir, 2 clases para generador. Sí, pero yo tengo acá, yo tengo justo acá el cronograma. Miren, porque lo estuve chequeando. Acá. Acá. ¿Ven? Nosotros, la clase de hoy es la clase del 22 de octubre, ¿bien? Tendríamos que estar viendo determinación de impedancia sincrónica, ¿bien? Sí, y nosotros estamos como la clase número 8, que es ensayo en directo y obtención de parámetros del diagrama de círculo. O sea que en realidad estamos atrasados 2 clases, ¿bien? Pero si ustedes ven acá al final, en noviembre, nosotros terminábamos las clases el 12 de noviembre. Entonces teníamos una clase de consulta previa al coloquio. Después teníamos la clase del 19 y del 26 para hacer recuperatorio y coloquio. Y teníamos otra clase en diciembre para hacer recuperatorio. O sea, yo me tomé mucho margen ahí. O sea que yo puedo tomar la clase. Sí, conviene no mezclar las máquinas para que no se haga mucha mezcla. De consulta y la clase del 19, bien, para correr y completar. Y nos queda una clase que podemos hacer consulta del 26 y tomar el recuperatorio y coloquio el día 3. ¿Bien? Y ahí estamos bien. Y no, como es, no alteramos ningún, digamos, no estamos alterando de darle más de un tema a la vez, al contrario, creo que nos tomamos un buen margen para motor asincrónico y para mí es muy importante que lo veamos bien. ¿Sí? Así que tal vez ahora que tengamos completa la clase para máquina sincrónica, si podemos adelantar un poquito, por ahí comprimimos en menos clase y nos queda una clase más extra para poder trabajar. Pero eso me parece que lo tenemos que ver en el ruedo en función de la inquietud de ustedes. Así que yo creo que Eduardo está bien, me parece que fue una buena clase, yo estoy muy contento como se dio, más que nada por las preguntas y por cómo se dieron las clases pasadas de máquina asincrónica. Entonces, y el curso lo va llevando bien, justo con ese curso, viste, es muy claro, no hay nada amontonado, porque Macri, por ejemplo, las filminas de Macri te da todo el diagrama del círculo completo. Entonces, acá lo fue llevando por pasos y más o menos le está faltando la construcción real del diagrama del círculo, ¿cierto? Que eso lo vemos, la construcción básica. Total. El pizarrón, digamos, sí se ve muy bien, porque en definitiva es corriente vacía o corriente corto. Unís las dos, trazás el medio de esa línea que vos uniste los dos,
y donde corta la horizontal de cosas te da el centro del círculo. Esa es la construcción, determinado por las escalas de corriente, ¿no es cierto? Que acá no lo nombra la construcción, el punto justo donde se hace la construcción del círculo. Igual ¿no? ustedes tienen que tener claro que si ustedes colocarían todos los parámetros del motor y cargarían todas las ecuaciones en un MATLAB, automáticamente en función del resbalamiento o en función del par, ustedes podrían tener todos los parámetros sin necesidad de mirar un círculo. Ustedes piensen que esto está armado para la época donde no había computadoras. Entonces se llegaba a las conclusiones de que los parámetros del motor, dado que están trabajando con una bobina, en realidad el motor son interacciones de bobinas, bien, de campo magnético, bien, se asemejaban digamos, a un círculo. Entonces, aprovechando todas las propiedades del círculo y las propiedades de las rectas y las tangentes, aprovecharon a calcular los parámetros. Pero si yo tengo todas las ecuaciones y hoy las pongo en cualquier programa, en un MATLAB o algo por el estilo, me va a dar todos los parámetros, ¿sí? Lo importante es entender qué es cada uno de los parámetros. Entonces, pero... Sí, no escapa ninguno. Es decir, en definitiva van a la fórmula de par, fórmula de potencia, fórmula de la corriente en función de los parámetros que hemos obtenido del circuito equivalente y un programa de computación te lo está dando. Por eso. Yo creo, Eduardo, que si no tienen alguna duda, algo que quieran ver, recuerden que hay teorías, que están los libros. En los libros, no todos los libros está explicado el diagrama de círculo. Pero sí tienen ejercicios para practicar, aparte de las clases prácticas, tienen para ver los laboratorios y tienen, creo, cargadas las clases de esta misma clase explicada por el otro profesor grabada, con lo cual si la quieren volver a ver, la pueden volver a ver. Información es lo que les sobra. Así que yo, si no tienen duda, Eduardo, los dejaría acá, que me parece que estuvo bien, y nos vemos la clase que viene. ¿El cuestionario 3 queda para el viernes que viene? El cuestionario 3 lo vamos a hacer al final de la clase que viene. Bien. Que va a tomar todo lo que tiene que ver con la máquina sincrónica, ¿no? Perfecto. Bien, perfecto, profe. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, los despido hasta la clase que viene. Bueno, profe, nos vemos. Buen fin de semana, ¿no? Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por todo. No, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de